Hoy tendremos como invitada a Mercedes López, una posadeña que su maternidad le cambió la vida. Y ella hoy nos va a contar cómo ella ayuda a muchas mujeres que están por dar a luz. ¿Quién es Mercedes Dayana López? Y Mercedes Dayana López hoy es una mujer que aprendió que el amor de su vida es ella misma y que rompió muchos patrones de esa niña soñadora que, que siempre lo fui, no dejo de serlo. Y crecí con figuras maternas, una figura materna muy, muy fuerte, muy importante en mi vida, y con muchas figuras de mujeres, porque vengo de familias de muchas mujeres y de madres solteras, y que aprendí mucho de ella hoy que soy mamá. Y esa niña que fue Mercedes creo que está orgullosa de lo que hoy soy. Y crecí, si bien nazco en Posadas, pero me crié en el interior de la provincia, y la verdad que los mejores recuerdos y los más lindos recuerdos los tengo en el interior de la provincia, donde fui alumna de las últimas escuelas rancho, y lo digo Sí, orgullosa, sí. que ha tenido nuestra provincia, que después se convirtió en una gran escuela, que es el Bachillerato Común número 8 de Mojón Grande. Eh, ¿Ubicado dónde, Mercedes? en Mojón Grande, que es departamento San Javier, que todos hoy lo conocen porque está cercano o atraviesa la ruta costera 2. Sí. Entonces es muy conocida esa zona también porque es una zona de cañera, y crecí con el despertador para nosotros, era a las 5 de la mañana los El gallo. camiones. Ah, Los mirá, camiones, no te o puedo sea, el creer. valor del trabajo, Sí, del valor del trabajo manual, del trabajo sí, de la famosa chacra nuestra, sí. yo lo aprendí en el interior de nuestra ¿Trabajabas de provincia. chiquita en una chacra No, así, pero no? lo aprendí, digamos, de mis propios compañeros Sí, yo me iba a la escuela, entrábamos como todo en el horario de las 7 de la mañana, y mis sí, compañeros ya se habían levantado muy temprano porque ellos sí estaban en la zafra, sí, y aprendía de ellos, o sea, aprendí la importancia de esa familia y de ese sí. trabajo. Y en lo que más recuerdo de mi colegio y de la formación que tuve, fue una radio que teníamos dentro del Ay, pero colegio. como se usa hoy en estos tiempos, viste Sí, que se reusa la bueno, en esa radio. época, Sí, en medio de lo que era la zafra cañera, sí, estaba el Bachillerato Común número 8, y habían presentado un proyecto para que la orientación, porque era la época donde los colegios elegían su orientación, sí. eligieron orientación, comunicación, arte y diseño en ese Mira, momento. vos estabas en tu salsa, ahí capaz ya te Claro, gustaba o todo. quizás, no sé, despertaron en mí algo que Sí, por ahí ya estaba intrínseco, ¿no? sí. Y ahí es como que nace eso de comunicar, me encantaba esa materia, de armar Y la programas. facilidad que tenés para hablar en público y todo Pero creo que eso. viene un poco Sí, de eso, creo mucho en sí, la formación, en los sí, maestros que uno tuvo, y guardo con sí, mucho cariño todo lo que aprendí de sí. esa escuela que fue pública, y con mucho orgullo lo digo, y con mis maestros y con mis compañeros de cada uno, creo que algo tengo, guardé, o creo que aplico hoy día, Qué como linda. también de las mujeres que son de mi familia, creo que un poco de cada una uno va Sí, aprendiendo, alimentándose. alimentándose, así que esa niña fue creciendo y siempre soñó con ser mamá, eso sí, era Sí, como un deseo. Me acuerdo que en las cartitas de Papá Noel siempre sí. escribía que sean de muchos Innumerables. con Sí, hijos, o sea, siempre era sí, uno con el deseo, todo giraba en torno a la sí. maternidad, era como un deseo Fuerte. tan inmenso que, si bien sabía lo que quería estudiar y formarme ya en el secundario, siempre estaba el ser mamá. Ser Sí, mamá era como que marcó siempre mi vida, sí, y creo que hoy día lo sigue marcando porque todas las decisiones siempre como que las tomo en base a la sí, maternidad, pero siempre ese deseo de ser mamá fue muy fuerte, y la sí, verdad que fui muy feliz cuando pude sí. ser mamá, y, y hubo una gran también idealización de la maternidad en mí, Sí. ¿Y como en qué muchas. pensabas? O sea, ¿qué idealizabas? O sea, que veías y decías, bueno, mamá, papá, 5 hijitos, todos rubios, no sé, ¿qué soñabas? ¿Cómo era tu fotografía de familia? Y yo crecí en una familia disfuncional, ¿no? Sí, Donde no estaba la mamá, el papá, o sea, entonces como que mi sueño era formar esa sí, familia, y siempre soñé con esa mesa grande, con muchos hijos, siempre soñé sí. con ser mamá de muchos hijos. ¿Y tenés Ese era. hermanos, Merce? Tengo una hermana.
una Ah, hermana, sí. o sea, vos no venías de una familia numerosa, No, no querías lo que venía, no tenías. claro, quería lo contrario, ¿no? Claro, Y después Dios creo que sí, nos pone distintas pruebas y cuando llego a que ese deseo se concrete de ser sí, mamá y empiezo a conformar mi propia familia, sí, eh, la maternidad vino a través de tratamientos de fertilidad sí, y comienzo ahí esa idealización que uno tenía de la sí, maternidad, de esa maternidad revista, ¿no? sí, Un poco fría, sí, uno comienza a atravesar la real maternidad y es la que sí. a Y uno a la que nos uno nos tocó toca, tal y cual. creo que Dios nos pone justamente esas pruebas Sí, y, y la verdad que cuando este examen dio positivo, sí, después de tantos tratamientos, fueron sí, 4, creo que el día más feliz que tengo hasta el día de hoy es cuando fui sí, mamá. sí. ¿El día que los tuviste o el día que te enteraste? Ay, no, el día que me enteré. El día que te No, es enteraste. Y encima que realmente. venían dos. Sí, todas las que atravesamos tratamiento de fertilidad sabemos que te dicen van a hacer sextillizo Sí, y vos, ¡ay, sí! sí, 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 sí. Pero también en ese deseo siempre estuvo esto de ser mamá de gemelos. Sí, Aunque no parezca y aunque hoy diga, por favor, sí, sí, sí. Soñabas. soñaba y soñaba ser mamá de varones, o sea, era como Sí, un deseo tan profundo sí, que, como te digo, después de atravesar distintos tratamientos te sí. dicen son 5, es como que vengan los Sí, 5. sí, sí, Así que fui muy feliz sí, ese día que se confirmó. Me acuerdo que era Semana Santa, me sí, recuerdo. Y esta famosa espera hasta las 12 semanas, los 3 meses, sí, como que yo no la aguantaba, era como que sí, ya lo quería decir. sí, Era, la verdad que fue hermoso y es un recuerdo muy lindo sí, el poder concretar ese deseo que uno tiene, digamos, sí. como persona y el poder ser mamá. ¿Y cómo fue, Merce, ese embarazo? ¿Cómo se llaman tus hijos? Tomás y Patricio, Tomás y son Patricio. mellizos, Son ¿sí? mellizos y tuviste dos varones que era lo que deseabas, tu Sí, sueño sí. hecho realidad. Y bueno, y viene todo esto de la maternidad, que bueno, tuviste tu embarazo y después cuando ellos nacen prematuros, ¿no? Ellos nacen prematuros y mi Sí, embarazo siempre fue de riesgo. O sea, sí, pasé mucho tiempo en reposo, sí, con mucho control. sí, Eh, Al ser de tratamiento de fertilidad siempre se lo considera ya de riesgo sí, y tuve al comienzo los peligros de pérdida, de sí. aborto, entonces es como que siempre fue muy cuidado, muy controlado. Sí. Eh, ¿Siempre acá en Posada hiciste el tratamiento y todo acá o tenías que viajar? Teníamos que viajar, sí, ¿A Buenos lo Aires? hacíamos acá y lo completábamos en Buenos Aires, así que Sí, siempre había un viaje de por medio sí, para poder llevar adelante el tratamiento. sí, Y nacen 7 mesinos y ahí es donde a partir de esa maternidad en la neonatología sí, realmente cambia todo en mí sí, y quizás esa proyección o sí, esa proyección que uno tenía de vida realmente lo cambió todo. sí, El estar tan cerca de lo que es el valor de la vida. sí, Siempre digo que si tenés un mal día y sentiste que te va mal hoy, pasá por una neonatología y sí, fíjate lo que es estar peleando por la vida, la sí, muerte, sí, bebés tan chiquitos. Y sí, ese paso por la neonatología sí, generó en mí una, una necesidad quizás o sí. de Te canalizar una revolucionó, sí, revolución que creo mi mamá falleció ya, pero en ese momento sí, cuando yo empecé a estudiar yoga, después sí, de pasar por la neonatología y esa sí, maternidad, eh, comencé a estudiar yoga y comencé a leer y a estudiar qué podía hacer para ayudar a otras mamás, cómo se podía vivir acompañada ese proceso, porque quizás yo me sentí con pocas herramientas en ese momento. sí. Eh, ¿Y quién te uno, acompañó en ese momento? y ¿Quién podemos decir que fue como la persona que estuvo en el cual vos te sentiste bien, digamos, o que te podía dar un aliento a seguir, ¿no? Porque encima venían dos. sí, O sea, no era uno, era como que madre primeriza, todo lo que te costó, y encima que vengan dos chiquitos, y cada uno con su patología, también era como muy fuerte, ¿no? Todo de golpe. sí, mi mamá, o Tu sea, mamá. mamá, en esos recuerdos que tengo, Sí, era mamá tapándome, porque sí,
cuando hay una cesárea de emergencia, a veces también nosotras como mamás estamos todavía internadas, no podemos ver a Sí, nuestros hijos. sí, Y con esas, porque a veces las epidurales también tienen sus consecuencias sí, en nuestro cuerpo, ¿no? En todas es lo mismo. sí, Pero siempre recuerdo a mamá tapándome, sí, cuidándome, sí. y ella al ser profesora de discapacidad, profesora Mirá, qué especial, casualidad. yo siempre como que en ella encontraba herramientas, encontraba Claro, el poder hablar y que me entienda, ¿no? sí. Así Y que, tal vez ella también la palabra justo para decirte, ¿no? claro, Para alentarte y para apoyarte y para acompañarte con su palabra justa. sí, la verdad que o cuando ella falleció hace 3 años y yo creo que me fue preparando, o sea, Sí, sin querer, sin saber, o quizás Dios también, sí, me fue dejando esas herramientas porque en sí, cada diagnóstico que recibíamos de ello era como que, bueno, ahora era sí. como que ¿Qué lo hacemos, que quería no? era resolver, o sea, me Sí, encanta siempre resolver, bueno, tenemos esta situación, bueno, ¿cómo sí, resolvemos? ¿Qué buscamos? ¿Quién? Entonces, sí, eso sacó un poco de ella, me enseñó ella y la discapacidad no era un tema tabú en mi casa. sí, Y yo me acuerdo de ir a las clases con ella y que ella me lleve con sus alumnos y estar sí, sentada con sus alumnos sí, y convivir, sí, no sí, incluir a la discapacidad, sino que somos todos iguales. En algún punto llegamos a tener una igualdad, porque somos todas sí, personas sí, humanas. sí, Y ella totalmente. creo que fue la que me brindó muchas herramientas que hoy aplico con mis Sí, hijos y creo que no pude tener la mejor mamá y igualmente, obviamente, como toda historia de hija y madre, sí. cuando ella fallece es como que ahí uno comienza a ver todas las enseñanzas Sí. que te Y dejó. cuando uno va creciendo también, ¿no? Ujú. A mí también me tocó perder a mi mamá y creo que a partir de ese día es como que ahí uno dice, me hice grande, uno ahí realmente se siente, no sé, un poquito más maduro o se siente que está más solo, ¿no? Y ni hablar cuando ya tiene hijos que tiene que estar fuerte para resolver o para estar para el hijo. Y yo creo que ahí es donde empezamos a repetir patrón y decimos, ¿cuánta razón tenía mi mamá en esto que me decía, que me enseñaba, que me mostraba, que el camino era por ahí y que uno empieza a repetir, porque Sí, es lo que consideramos o lo que mamamos, que es lo que está bien o lo que por lo menos en su momento a nosotros nos hizo bien. y lo que no, también aprendí que es lo que ella pudo hacer con lo que Sí, tenía, con la sí, realidad que tenía. Mamá sí, fue una mamá soltera en sí. 1986. Sí, Yo me pongo hoy en contexto sí, y realmente fue, sí, eh, habrá sido muy duro para ella sí, y mucho tiempo quizás yo la juzgaba, pero después cuando me tocó a mí y además emprendo en la sí, maternidad, en poder tener ese amor hacia la mamá, con las herramientas que ella sí, tenía y tiene, creo que todo aquello que ella hizo es lo que ella pudo hacer con el contexto que tuvo, con las herramientas que tuvo, con la crianza que tuvo, eso, con la crianza y me lo parece que fundamental, lo que, no pudo comunicar sí, era porque no podía, sí, ¿no? Entonces, a mí me llevó un proceso el poder aceptar, el poder aceptar, sí, que ese embarazo en ella, después sí, que ella fallece, como que yo recién comienzo a entender mi historia. sí. Y mi Tu historia, historia pasada, claro, mi historia ¿no? de cómo fui gestada, Sí, y es tan loca la vida que sí, después yo me dedico justamente a concientizar y a poder acompañar a las mamás. sí, Y creo que quizás tenía que ver con mi propia historia, que yo no sabía sí, cuando falleció mamá, empezó como a unir sí, parte de mi historia. Y mamá fue mamá soltera, sí, muy joven, sí, en el año 86, y mucho tiempo ocultó su embarazo. sí, Eh, y, y, y nací, yo creo que sí, sí. porque Dios es tengo un grande, propósito, porque sí, no hizo los controles que sí, tenía que hacer. sí, Eh, Mi abuela casi, o sea, se entera cuando yo nací que iba a ser sí, abuela. sí. Mamá no vivió ese embarazo Sí, acompañada también, que es tan acompañada, es tan importante. importante, Sí, pero después yo ya me sí, estaba dedicando a lo que era el emprendimiento que lleva adelante, que es sí, nacer, sí, justamente, y ahí comprendí toda también
la importancia del acompañamiento, Sí, también resignifiqué mi nacimiento, sí. también por Y qué que hoy somos lo podés así. contar, y que hoy lo podés Sí, contar, Merce, súper porque bien, eso es porque sanar y poder hoy contar como parte de tu historia algo tan natural y que como vos decís, tu mamá no tuvo la contención, no tuvo los seguimientos que se requieren para que un chiquito, hoy estamos, viste, la ecografía de un mes, de dos, de tres, querés ver claro, todo, no, y mi y sin amor, mi embargo, mamá, sí, ella decidió que yo sí, nazca, sí, decidió tenerme, sí. pero en su contexto, en ¿Y vos sus crees que ella no herramientas, contó por qué? O sea, ¿tuviste la oportunidad de preguntarle alguna vez? y todo fue, mamá fallece de un cáncer Sí, y yo la cuido, somos sí. dos hijas y las dos nos ¿Vos sos la encargamos, mayor o yo la soy la menor? mayor. Y en esas conversaciones, antes de morir, recién ella puede hablar, imagínate, Sí, de eso y yo le puedo preguntar, sí, ¿entendés? O sea, yo sí, conozco mi historia recién ahí y después sí, con mis tías, porque son todas mujeres, sí, tías, ¿viste? sí. Bisabuela. Reconstruiste la Ahí fui historia. reconstruyendo y un poco era por vergüenza, un poco era Sí. por miedo, un ¿Tu poco mamá era muy joven era cuando...? muy joven Eso era muy y común, ¿no? era muy, sí, y entonces, y hoy entiendo también por qué, ¿viste? Por qué desarrollamos nuestras personalidades, tiene que ver Sí, con la gestación, tiene que sí, ver cómo vivió tu mamá, el sí, embarazo, cómo sí, vos fuiste gestada, por qué sí, sos más sensible que otra persona, sí, todo, todo. incluso recién hoy hay marcas que tengo de nacimiento que recién hoy las pude entender por qué, claro, porque Sí, fue un embarazo que por ahí, la sí, verdad que nací y soy sí, hoy agradezco la vida que sí, tengo, o sea, sí. como que Cualquiera revaloré. quisiera tener tu vida, No, Merce. no, Tan activa, tan, no, y después del fallecimiento de mi mamá sí, hago un clic con todo, sí, es como con lo que no me hacía bien, digo, bueno, esto no quiero para mi vida, me hace sí, mal y tomé sí, decisiones, sí, empecé a reconstruir mi historia, todavía estoy sí, sanando muchas sí, cosas, pero soy consciente de que esa gestación sí. cómo influyó en mí y después me dedico justamente a todo lo que quizás yo desde bebé no pude tener, Claro. de Y no, como y que mamá no pude después tener y vienen después también lo tus tuve. hijos, claro, y vos como mamá en carne propia, digamos, también te faltó, si bien estuvo tu mamá, te faltó como eso, esa contención que te hubiese gustado que esté una persona ahí capaz más capacitada. Tu mamá, si bien estaba súper capacitada, pero te faltó eso que hoy también me contabas que sos dula, ¿no? Sí, Que eso cómo surge, porque me parece re interesante. y surge a partir de mi maternidad en la neonatología, ¿sí? Sí, Atravesar esa neonatología, cuidar a mis hijos en la neonatología, cuidarlos como familia en la sí. neonatología. ¿Que estuvieron cuánto tiempo ahí? 45 días en la neo y tuvieron apnea. Apnea es algo súper, son paros cardíacos que Sí. tienen en los bebés prematuros. Dicen ¿Normal? que es normal porque el cerebro tarda en procesar también las órdenes que le Sí, da el cerebro al cuerpo. O sí, sea, quiero decir que muchos bebés pasan por apneas. sí, Tuvieron dos y estuvimos presentes cuando sucedía, te sacan afuera, sí, el sonido de los aparatos, sí, tanto del oxígeno y demás, te quedan sí, durante varios sí, meses, años, te queda ese sí, sonido. sí, Y bueno, la cuestión es que yo sentía que tenía que canalizar eso que me estaba pasando y mi canalización siempre es leer, estudiar y en sí, esa lectura, en ese estudio de la prematurez, de ser mamá, de estar acompañada, conozco lo que era el rol de la dula. Yo no conocía, no tuve una dula y conozco lo que era el rol de la dula, comienzo a investigar cómo se podía formar, cómo podía estudiar para incorporar en mí herramientas. Y cuando me formo en un curso intensivo que lo hice en Buenos Aires, es como fue una sanación para mí. Fue, mi sí, primera sanación fue esa, la poder canalizar todo lo que había pasado. Y ahí como conocí y adquirí herramientas que se podían aplicar en la neo, que se podían aplicar con las distintas maternidades, que no hay solo sí, una forma de maternar. sí. Y me comienzo a formar en el yoga y como asesora en lactancia. Y ahí es donde mi Sí, mamá empieza a entrar en crisis porque la idealización de sí, mi mamá era la abogada, digamos, sí. como... Claro, que eh, abogada fuiste mucho antes que seas claro, mamá. O la sea, abogacía en ese momento lo dejo, sí, digamos, no, y estaba claro. en ese rol y en Claro, querías canalizar, entender canalizar, quería entender qué me estaba pasando. sí, Pude entender y me sí, apasioné tanto, digamos, hasta el día de sí, hoy me apasiona. sí, eh,
y creo un emprendimiento que se llama Nacer Misiones para brindar servicios a Sí, mamás en su acompañamiento de su embarazo, de su maternidad, independientemente del canal del nacimiento, sí, sea cesárea, sea parto. sí. Y Y uno, un venga o no poco, con alguna patología el chiquito, ¿no? claro, sí, que Sí, a todos nos puede pasar, no sí, estamos ajenas, y poniendo el foco en la mamá, lo que tenemos las sí, dudas es que ponemos el foco en la mamá, sí, sin perder de vista que lo más importante es ese nacimiento, ese sí, bebé, pero que también nace la mamá. sí, Y comienzo desde el año 2018 con este emprendimiento que es Nacer Misiones sí. y, y encontré como mi lugar o mi propósito, esa canalización de Sí. lo que me apasionaba, lo que quería hacer Y y lo era que en como ese un momento descubrir también, ¿no? y A un medida que, redescubrirme como sí, mujer, mamá. sí, Siempre que somos mamás es como una nueva identidad que tenemos. sí, Dejamos esa mujer que éramos antes de ser mamá y tenemos una sí. nueva No, identidad. y aprendiendo todos los días, porque no, o sea, con el transcurso también del tiempo y de la edad de nuestros hijos que van creciendo, también vamos aprendiendo y nos encontramos con nuevas situaciones, ¿no? Que son los desafíos que tenés que ver cómo los resolvés. O sea, que estamos en constante ebullición, digo yo, con los hijos a partir Sí, de la maternidad. y sobre todo, un poco buscando herramientas para brindar a otras mamás que quizás Sí, uno no las tuvo, digamos, sí, ¿no? Sin juzgar, sino que sí, buscando herramientas para que otras mamás puedan tener, quizás están en la neonatología, bueno, en la neo podemos hacer método canguro, puedes cantarle a sí. tu bebé, Ay, puedes pero hacer visualizaciones. aparte, Merce, lo veo tan lindo y como vos dijiste, como que viniste para cumplir un propósito y lo reveo así, porque a vos te pasó de estar de los dos lados de la vidriera, o sea, del mostrador, mejor dicho. A vos te pasó estar en esa situación y después de esa situación, por eso querer estudiar para acompañar a esa mamá. Y entonces, pero vos estuviste de ese otro lado, entonces sabes muy bien lo que necesita, lo que es estar en Neo y qué es el acompañamiento real a una madre que Y como te pasó a vos, que venías con un embarazo de reposo, pero que nunca te imaginaste que tus hijos iban a nacer con la discapacidad que nacieron, ¿no? O sea, no, obvio. Pero también aprendí que ninguna condición, ninguna discapacidad define y totalmente. que, no sé si está bien decirlo, pero agradezco que los Sí, hijos que tengo, o sea, sí. son todo lo que está Y tal bien. vez sos lo que sos y sos, gracias Sí, a ellos. es que Gracias sí. a ellos y a cómo se dio Merce, hoy sos la mujer que sos, tan, porque bueno, primero antes de tenerlos, estudiaste abogacía, después escribanía, después dula, después te incursionaste en yoga, en un montón de cuestiones que, y bueno, y no parás. Y hoy estás, digamos, que, ¿qué podemos decir de la Merce de hoy? ¿Cómo es Uy, Mercedes hoy? Merce hoy sigue siendo soñadora, Sí, muy inquieta, eh, eh, que le encanta ser resiliente a lo que le pasa sí, y transformar lo que le pasa. Si hubieron muchos duelos sí, y creo que lo más importante es transformar eso que nos pasa y no encasillarnos en el suceso o en el hecho y que no somos lo que nos hicieron tampoco, sino que sí, somos lo que decidimos hacer después de lo que nos pasa en la vida sí, y que creo que la Merce de hoy también está orgullosa de esa niña soñadora, no sí, dejo de ser soñadora sí, utópica. sí, Muchas veces me definieron como viste, la típica Susanita. Yo sí, sigo creyendo en el amor, sí, independientemente del divorcio con el sí, papá de mis hijos. sí, Creo que hay amor en todos lados, creo que hay sí, amor de amigas, de hijos, sí, y creo que lo importante es poder encontrar ese propósito sí, y también es sanar lo que nos va pasando. sí, Y creo que el fallecimiento de mi mamá fue como la sanación que sí, necesitaba para completar ese circuito que yo estaba generando sin saber que en sí, realidad yo estaba generando algo que en mi propia gestación quizás no sí, la tuve. sí, Y quizás todo eso que no pude tener o herramientas, las quiero siempre transmitir para otra mamá. Y sí, hoy soy muy feliz de poder fusionar y combinar la abogacía sí, con la salud, o sí, sea, creo que van de la mano y pude unir esa carrera que amaba, que amo sí. y que amaba a Defendiendo mi los mamá. derechos, ¿no? Sobre todo de la gente discapacitada y Sí, de la gente que por ahí quiere hacer un tratamiento, sí, sí, sobre ¿no? todo el derecho a la salud, que puede ser Sí, alguien
que pues, está con una condición, con una sí, patología, que necesita sí. quizás algún tratamiento específico Y o no lo alguien consigue y y no lo necesita una consigue, abogada, ¿sí? claro. O quizás alguna mujer que está en tratamiento de fertilidad y Sí, le han negado quizás algo desde la obra social de prepaga, le han negado. Y sí, siempre hay una manera de ayudar desde el acompañamiento emocional o del sí, acompañamiento desde la parte legal, digamos. sí. Entonces, Siempre creo que acompañando a la madre en todos los sí, sentidos. creo que eso es como mi propósito. Sí, Y como te digo, después de conocer esa historia de mi mamá, de su sí, gestación, es sí. como que realmente nací por un propósito Y y acá hoy me estás. siento feliz de poder Sí, hacer varias cosas a la sí. vez. ¿Y cómo te ves la Merce de acá a 10 años? Y la veo como una mujer mucho más sólida, encauzada con sus propósitos, Sí, muy feliz con su maternidad y esa combinación entre el trabajo y la maternidad, sí, y sobre todo con mucha más expansión en cuanto a la ayuda. Me encanta sí, acompañar, generar proyectos sí, y me veo como con mucha más expansión en eso y sí. ayudando mucho a más mamás en ese ¿Tenés algún equilibrio. objetivo o algún propósito que todavía, o un sueño que todavía no lo concretaste, pero que vas por ese ideal, digamos? Y a partir del duelo de lo que fue el fallecimiento de una de mis mejores amigas y su bebé, creo una fundación Sí, para acompañar a los duelos gestacionales y sí, que se pueda humanizar esas despedidas. Hablo sí, del trato humano en esa despedida, hablo sí, de tener salas de espera, salas de despedida, sí, salas diferenciadas de mamás que tienen su bebé y mamás que perdieron su bebé. sí, Y sueño mucho con eso, con poder seguir con ese sueño que sé sí, que le hubiese gustado a mi amiga que sí, esté en eso. sí. Eh, ¿Falleció tu amiga y el bebé? sí, ¿O solo el bebé? las dos fallecieron, Antonella y Ah, Rocío. Sí, las dos fallecen. ¿por ser mamá? O sea, en el parto. Claro, Rocío también tenía un deseo muy grande de ser mamá, es Sí, mamá y con el embarazo se le despierta la enfermedad que se llama lupus, sí, perdón, púrpura, que es una enfermedad de sí, la sangre. sí, Y en un momento no puede reponer los glóbulos blancos. sí, Entonces sabíamos que su vida corría riesgo al practicarle la cesárea, sabíamos que sí, había una posibilidad. Entonces, bueno, nace Antonella por una cesárea de emergencia y bueno, Rocío fallece. sí, Eh, y nos aferramos todo a Anto, sí, estuvo en la neonatología una semana y también falleció. sí. ¿Ahí vos ya Eh, eras dula? yo ya era dula, ya estaba, ¿Fue tu primera experiencia fuerte, tal vez, o no? Así de sí, incluso acompañar. ella iba a mis clases de yoga, Sí, Rocío, aparte, o sea, éramos hermanas más que sí, amigas, ¿no? Y yo recuerdo ese día tenía clases de yoga, ese día que fallece Rocío, yo tenía clases de yoga y yo estaba dando clases y siempre me encantan las velas, me gusta sí, mucho, viste, la parte más holística. sí, Ese día se apagaron las velas, sí, eh, salgo de dar clases y nosotros sabíamos que era un día a día, que había un sí, pronóstico muy malo para ella sí, y se quedaba cerca del sanatorio donde yo estaba dando clases y salí de ahí, me fui al sanatorio y sí, había fallecido y viste cuando sentís, cuando estás sí, conectada con una persona, la sí, sentís y bueno, fallece y nos aferramos a Anto y Anto también fallece. Y de nuevo, ese dolor, eso interno, digo, bueno, ¿qué hacemos? sí, Y entre amigas formamos, digamos, sí, fuimos formando esta fundación. sí. Y si me preguntas un sueño, creo que eso, ¿no? Y Seguir seguir acompañando. acompañando a las familias en duelo y también a todas las familias que son neurodivergentes, es Sí, decir, que en su familia haya algún niño sí, que tenga alguna condición para que sí, puedan ser autónomos, porque sí, como mamá o papá de un niño neurodivergente, lo que más soñas es que sea autónomo el día de mañana para cuando sí. vos no O es la estés. preocupación, ¿no? De Sí, cuando vos te vayas poniendo mayor como mamá o como papá, y quién va a poder estar atrás de ese niño que por ahí necesita que se lo ayude con el baño, se lo ayude a caminar, se lo ayude
a vivir la vida, ¿no? Si quiere ir a tomar un helado, lo tenés que acompañar. Sí, es muy lindo lo que haces, Merce, hermoso. Y si tuvieses que dar un consejo a todas esas mamás que pasaron algo parecido, que están atravesando quizás algo parecido o similar, ¿cuál es tu mayor consejo que le podés dar a esa mamá que por ahí está angustiada o por ahí, como te pasó a vos, viste, no saber para dónde ir, pero vos buscaste en estudiar y en entender, estudiando y encontrando ahí el porqué y demás, y así ayudando, ¿no? a muchísimas mamás. Pero hay gente que no encuentra y qué herramienta le podés acercar, brindar. Pedir ayuda. ¿Sí? Eh, ¿Qué te parece lo que no te puede faltar y que vos lo ves una como red de algo? apoyo es lo Sí, que no te puede faltar. sí. ¿Y ahí quiénes Hablar. serían? ¿Las dulas? No, yo creo que cada una Sí, puede construir su propia red de apoyo y en sí, cada una es distinto porque quizás vos te sentís apoyada o validada, sí. eh, quizás por hermanas, por amigas y un O profesional por un o por psicólogo. todos, Sí, o quizás sí, muchos profesionales y un grupo de apoyo que sí, sea de tu círculo, digamos, sí, más íntimo. Pero lo más importante es poder hablar. A mí me costó mucho tiempo pedir ayuda y sí, cuando acumulas falta de sí, pedido de ayuda, explotamos. Yo sí, creo que lo más importante en todo siempre es buscar la manera de canalizar lo que está sí, pasando, pedir ayuda, hablar. sí, Y respecto a la maternidad en sí, cuando hay quizás un diagnóstico, sí, no centrarnos tanto en el diagnóstico, sí. sino en el Resolver, agradecimiento sí, de la vida. O sea, sí, tenemos este diagnóstico, pero no define a mi hijo o a mi sí, maternidad, no me sí, define. sí, Eh, y agradecer la vida, eso, sí, como que centrarse en que estamos dando vida, que es un día más que sí, ganamos, un día más que estamos vivos, un día más que sí, estamos juntos, un día sí, más que podemos estar, porque quizás hay embarazos que van con patologías, por ejemplo, diabetes gestacional, pero sí, llegan a término, se controla porque sí, hoy en día existen muchos controles sí. y se llega bien a término. Entonces ir paso a No paso, día a desilusionarse, día, claro, claro, no enfocarse en en la lo negativo o patología en o la en lo patología. negativo o en el Sí, miedo, sino en lo positivo que es que estás siendo mamá, sí, que sí. ese, aunque tengas tu tercer hijo, es Es siempre un hacer tu hijo primera más, vez con ese sí, y bebé distinto, tal indistinto cual. y que estás gestando vida. Creo Sí. que eso es lo más importante en tener en cuenta. Y siempre Sí. buscar ayuda. Bueno, Merce, ahora incorporamos ping pong de preguntas, así que te vamos a hacer un par de preguntitas. A ver, ¿cómo nacieron tus pasiones? A partir de mis experiencias personales nacen mis pasiones, que hoy día es acompañar. eh, Me encanta estudiar eh, y me encanta trabajar en materia de salud. Hermoso. ¿Qué sabes hoy que te hubiera gustado saber años atrás? Hoy sé mucho más de herramientas de habilidades blandas que me hubiese Sí, gustado saber para poder aplicarlas antes, sí, y muchas herramientas de autoconocimiento y de valoración que quizás sí. antes no las tuve. ¿Cuál es tu hábito actual favorito? Ay, me encanta leer. Sí, qué lindo. ¿De qué tenés miedo? De no estar a la altura como mamá para mis hijos y eh, que mis hijos no puedan ser totalmente autónomos y que les falte yo. O sea, es ese miedo Sí, de mamá de morirme y que no puedan ellos ser autónomos por completo y no les haya podido dejar herramientas. bien. ¿En qué sentís que opinás distinto a la gente que te rodea? Es muchas cosas. Sí, Eh, la particularidad que tengo es que me rodeo de distintos círculos, me gusta sí, enriquecerme de distintas miradas y en qué opino distinto a veces es en la visión esta más humana, ¿no? Que sí, por ahí tengo, quizás resuelvo de otra manera a lo sí, lógico, a veces sí, resuelvo de una manera no tan matemática. claro, más simple. ¿Cuál es la anécdota que te gusta contar?
Ay, me encanta contar cuando fui mamá. Sí, Me encanta contar esa sí, lo anécdota. disfrutás. Yo creo que, ¿qué madre no? ¿En qué momentos sentís que tu vida es plena? Cuando, cuando siento mucha paz conmigo, Sí. cuando logro bajar todas las expectativas ¿Y qué conmigo. haces para lograrlo? Eh, Hago todo lo contrario de lo que hago en el día, es decir, Sí, me tomo el tiempo para mí. En sí, ese día que me siento plena es cuando estoy conmigo sí, sin ninguna actividad o con sí, mis hijos o estando descalza. sí, Me encanta estar como muy simple, eso es, me sí. siento plena cuando estoy Liviana, simple, cuando estoy sí, descalza en la tierra, en el pasto, en sí, el río. Me sí, siento plena cuando estoy en contacto con la naturaleza sí, y disfrutando del día a día. sí. Ahí me siento plena cuando estoy más simple. ¿Vivís el día a día, Merce? Vivo ¿O el día, proyectás? sí, Sí, proyecto en esa mujer sí, de dentro de 10 años, sí, proyecta vivir el día a día sin sí, tantas mochilas, sin tantas sí, culpas sí, y es más simple. Me sí. encanta el vivir simple eh, y creo que ahí uno es pleno. Sí. Y un consejo de vida, dejando un poco de lado esto de la experiencia maternidad, un consejo de vida. ¿Qué consejo podés darnos, Merce? No me siento a la altura de dar consejos, pero Sí, sí quisiera eh, poder dejar este mensaje de que somos suficientes nosotras y que sí, dentro nuestro están todas las herramientas para hacer lo que queremos hacer. Muchas veces sí, buscamos afuera incorporar cosas y está en nosotras todo. sí, Así que el mensaje sería que el mayor amor somos nosotras y que las sí. mayores herramientas las tenemos nosotras para hacer lo que queramos hacer. Gracias, Merce, fue un A vos. placer. Gracias.